¿Querés ébola, fiebre amarilla o peste bubónica? Estar en el Fondo Monetario es como que te den a elegir entre esas tres opciones. No querés ninguna. Ríos de tinta, bytes, más bien en esta época, este fin de semana en todos los medios, papel o digitales respecto a cómo sería el programa con el Fondo Monetario que está negociando en este momento el equipo económico de Milei. No debería sorprender, la conversación es muy moldeada por los economistas, los periodistas económicos y las propias autoridades políticas, empezando por el presidente Milei, que es economista, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hoy le contestó a Milei en una columna en Infobae a la columna que había escrito Milei durante la semana en La Nación. No debería sorprender que los argentinos discutamos tanto de economía. Me hizo recordar una conversación de la película Napoleón que vi hace pocas semanas, donde Napoleón le dice a uno de los personajes de la película: cada uno pelea por lo que no tiene. Los ingleses pelean por el honor y nosotros peleamos por la plata. Es lo que ambos no tenemos. Para los argentinos, lo que no tenemos, obviamente, es la economía y en particular la estabilidad. La estabilidad que, por cierto, tiene ese avión que está bajando en este momento en el aeroparque, acá detrás de la cancha de River. Para hacerla corta, ir al Fondo Monetario es como cuando no podemos pagar la tarjeta de crédito. De algún lado tenemos que sacar la plata. Bueno, el fondo es eso. Por supuesto, los economistas hablan refiriéndose al estatuto del fondo. Es dar una mano cuando los países tienen una crisis de balanza de pagos. Pero hablando de fondo, en el fondo, estar en el fondo es estar en el fondo del mar. Vas ahí cuando estás en una situación donde no tenés a dónde recurrir, hay que rascar el fondo de la olla y por supuesto vas y tocas la puerta en Washington como lo hizo Macri en abril del 18, cuando vino esa interrupción del ingreso de capitales y el mejor equipo de los últimos 50 años tuvo que ir al fondo escupidera en mano. Porque estamos hablando de estos enamoramientos, hemos empezado una gran relación. Y también con Christine, debo que confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine. Pero está claro que estar en el fondo es un certificado de mala conducta. Financiera, por supuesto. En ningún país que se desarrolló en el plano económico, el fondo fue parte de las noticias, sino más bien todo lo referido a inversiones, plantas industriales, radicación de nuevos capitales, nuevos emprendimientos y sobre todo en qué sectores pasaron a ser una vidriera de los diferentes actores económicos, tanto internacionales como locales. Pero el Fondo Monetario fue apenas una anécdota o un actor secundario de todo ese proceso de crecimiento económico. Así que, volviendo a donde empecé, es una mirada muy corta pensar de que esta amistad, este eje político que armó el presidente Milei con el flamante presidente Trump y además también con actores del Silicon Valley como Elon Musk,
como Peter Thiel, como Mark Zuckerberg, que ello se va a traducir solamente en lo que es el plano de un arreglo de ocasión cuando Argentina no puede pagar su tarjeta de crédito. Si esta amistad entre Milei y Trump se termina nada más que traduciendo en un nuevo paquete de rescate del Fondo Monetario, será mucho ruido y pocas nueces. Avión de JetSmart. Así que yo no creo de ninguna forma de que esta amistad tan visible y explícita que se armó entre el presidente Milei y el flamante presidente Trump, asimismo estos tecnomonarcas del Silicon Valley, uso ese rótulo que les puso esa suerte de influencer del Silicon Valley, Curtis Yarvin, se agote simplemente en lo que es un programa del Fondo Monetario. Whether you want to call Washington, Lincoln, and FDR dictators, this sort of, opprobrious word, what they were was basically national CEOs. Por el contrario, esa amistad debería tener otras efectividades conducentes y eso es lo que estamos viendo muy poco en los medios de comunicación. Algo hubo respecto a un plan que está modelando, pergeñando el jefe del Consejo de Asesores Económicos de Milei, Demian Reidel, que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, aprovechando todas las capacidades energéticas que tiene nuestra Patagonia y la vedette está en el plano de todo lo que es el desarrollo de la energía, Vaca Muerta. Corazón de Vaca Muerta, aquí en el cruce que va a Loma Las Yeguas o a Guadapichana. Qué increíble, es toda una metáfora de la Argentina este lugar. Está repleto de energía, el piso se mueve. Lo increíble es que toda la energía que tiene este lugar, que tiene toda esta vaca muerta, que en realidad muerta no tiene nada, está muy viva, donde es de esperar que participen ahí muchas compañías norteamericanas del ámbito de la energía, de la minería y después, por supuesto, al que me referí, que es el de la tecnología y de la inteligencia artificial, donde deberían, por supuesto, pasar por caja estos actores que mencioné, Musk, Thiel, Zuckerberg y otros. Pero hablando de régimen de grandes inversiones, ya tuvimos en el pasado, en el año 52, por ejemplo, Perón, alrededor de esa iniciativa de traer a la California al Standard Oil y desarrollar todo lo que era el sector de hidrocarburos en la Argentina, en un contexto donde precisamente cuando hablaba del Fondo Monetario había una crisis de balanza de pagos y los dólares se le habían acabado a Perón. Unos años más tarde, 2 décadas aproximadamente, con todo lo que tuvo que ver con ese plan de desarrollo petrolero del gobierno de Frondizi, que por supuesto adolecía de un pecado de origen que era la debilidad política de un presidente emanado de un proceso electoral donde el peronismo estaba proscripto. Y no lo mencioné de casualidad, ya que todo lo que tiene que ver con estos regímenes de grandes inversiones y también a lo que aludí respecto al desarrollo de estos planes de inteligencia artificial, todo ello tiene que ver con actores privados que tienen sus tiempos y quizás no son los tiempos de un país que precisamente se mueve con este tipo de urgencias como las que están planteadas alrededor de una renegociación con el Fondo Monetario. Pero no solo ello, sino además
que tiene que ver con una ventana de oportunidad política. Milei tiene pocos años por delante y asimismo Trump en el gobierno en Estados Unidos sabemos que por constitución es su último mandato y seguramente después del proceso electoral de 2026 ya va a ser por ahí un Trump sin muchas capacidades políticas para por ahí acompañar y darle el ayudín que en su momento ya le dio a Macri en 2018, pero Milei, volviendo a donde empecé, necesita algo mucho más contundente y de fondo que un programa del Fondo Monetario. Programas. Hoy leía columnas respecto, una de un exfuncionario del fondo que habla respecto a una alta probabilidad de que el gobierno logre un programa de tipo stand-by este año, que es para llegar a fin de año sin mucha condicionalidad respecto a un tema que le preocupa mucho a Milei, que es no tocar el régimen cambiario, pero después de las elecciones iría a un programa de facilidades extendidas, que son programas por ahí que se extienden más en el tiempo. Pero en el fondo, este tipo de políticas y de programas ya Argentina las tuvo en el pasado y bueno, ya vemos dónde estamos. Así que está claro, como mencioné al principio, que tener el certificado del fondo es como un ISO 9001 de tener fiebre amarilla, ébola o peste bubónica. Ahí es donde quería llegar a un tema al cual aludió Trump en estos últimos días, que es respecto a un programa de reconstrucción de Gaza en cabeza de Estados Unidos. De más está decir que esto tiene poco que ver con Argentina, ya que felizmente no hemos sido bombardeados por nadie y no tenemos cuestiones humanitarias y de la importancia geopolítica que tiene cualquier tema que envuelve a Israel y a los países árabes de Medio Oriente. Pero sí, no quería dejar de mencionar que estuve viendo, por ejemplo, la referencia a un programa que le habrían acercado a Trump a mediados del año pasado, que es respecto a un programa de reconstrucción de la Franja de Gaza. Un profesor de la Universidad George Washington, Joseph Pelsman, que habla de un programa estimado en alrededor de 1 billón, 2 billones de dólares, una montaña de plata y conceptualmente alrededor del desarrollo de 3 sectores. Uno que tiene que ver con turismo, el otro con agricultura y el otro tecnología de punta. Y con un concepto cuyas siglas son BOT, Build, Operate and Transfer, construir, operar y después transferir las inversiones. Donde por supuesto el actor público y los actores estatales y los organismos de inyección de dinero en Medio Oriente, por supuesto tendría que estar ese funcionamiento. No está claro qué institución administraría estos fondos, pero está claro de que hay un involucramiento importante de la política y del actor estatal.
desde el momento que Trump lo propuso el tema, no lo propuso ninguna empresa. O sea que este es un enfoque que va por el costado, quizás sea simultáneo a estos enfoques que se están planteando con respecto a Argentina, que es un proceso como el régimen de grandes inversiones, las inversiones en inteligencia artificial y bueno, el desarrollo de todos los sectores en general que tienen que ver todos respondiendo a una filosofía que va muy en sintonía con esta época libertaria que es en cabeza de los actores privados. Hablaba hace unos días en un video respecto a nuestra vedette Vaca Muerta, que estaría generando cifras que invitan a soñar, 20.000, 30.000 millones de dólares, pero más bien hacia 2030. Y vuelvo a lo que mencioné recién, en cabeza de actores privados que por ahí tienen sus tiempos, que están viendo cómo se va a desarrollar el proceso político, no solo que haga pie Milei en esta elección de medio término, sino cuál sería la continuidad eventualmente de otro gobierno en el año 2027 y sobre todo respecto a la óptica en cuanto a estas inversiones. Sabemos que la postura de la fuerza política alternativa, la que tiene más probabilidad de coronar, que es el peronismo, vaya a saber en qué formato, hoy es kirchnerista, pero ya vemos cómo el kirchnerismo está empezando a agrietarse, pero más allá de eso no está claro si sería un peronismo que comparta una filosofía común con la de este gobierno y sobre todo respecto a darle ventajas al sector privado como las que dio con el régimen de grandes inversiones. Y ahí es donde digo que al calor de esta amistad, de este eje político que se ha armado tan tórrido entre Trump, Milei y los grandes tecnomonarcas del Silicon Valley, que uno de ellos hasta es funcionario del gobierno de Estados Unidos, Elon Musk, y vemos cómo a diario está diciendo que replica enfoques y que está comprando lo que Milei está pregonando a nivel internacional. Ahí digo que ello no debería reflejarse solamente en un programa del Fondo Monetario, sino de que sería de esperar. Nadie lo está analizando, no sé si en el gobierno alguien lo está trabajando, es que Argentina pueda meter en su conversación con Estados Unidos algo parecido a lo que está planteando Trump respecto a Medio Oriente. Obviamente no en términos de un programa de reconstrucción, pero ¿por qué no un programa de desarrollo como en su momento planteó Estados Unidos cuando terminó la Segunda Guerra con el Plan Marshall y todo lo que fue la reconstrucción de Europa, de Alemania en particular y en Oriente de Japón, e inclusive en su momento, algo que mencioné en mi libro Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva Guerra Fría tecnológica, es que llegaron en aquel momento inclusive fondos a la reconstrucción de China. Parece una locura, más en un momento que estamos leyendo en las noticias que Trump está desarmando instituciones con las cuales Estados Unidos intervenía en el exterior, por ejemplo, USAID. Pero bueno, estamos en un momento de reconfiguración del mundo y de las instituciones que muchas de ellas están crujiendo. Ya vemos cómo Estados Unidos está saliendo de la Organización Mundial de la Salud, hablan, por supuesto, del acuerdo climático en su momento ya en la primera gestión de Trump en 2016, y vemos cómo Milei está replicando todo eso. Pero a la par y en simultáneo a esos anuncios de salida se dan también anuncios de programas de reconstrucción donde el actor estatal en forma directa, por ahí asociado y por ahí con estos mega empresarios metidos en la cocina de esos programas de reconstrucción, van a participar y por qué no Argentina podría entrar también en una de esas, en ese nuevo libreto.
El enfoque, bueno, habría que verlo oportunamente. Decía, estamos lejos de haber sido bombardeados, así que no se podría plantear algo parecido con un enfoque. Curtis Yarvin, en este reportaje que dio hace unos días en el marco del podcast del New York Times, habló de ese enfoque de startup que utilizan los tecnológicos del Silicon Valley, que es nunca reparar ni reconstruir, sino empezar proyectos desde cero. Bueno, lo de Israel tiene mucho que ver con esa lógica. Digo Israel, me refiero a la Franja de Gaza, pero ese enfoque ya también fue utilizado en su momento cuando nos referimos al Plan Marshall y todo lo que tuvo que ver con la reconstrucción de Alemania y Japón. Era tierra arrasada. En el caso de Japón, hasta le habían tirado 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Obviamente que fueron enfoques parecidos a estos que Estados Unidos está planteando respecto a Gaza. Let's take just NASA in specific. So, for example, if you compare NASA to SpaceX, that's a fine example of actually all of the principles that I've been describing, because NASA was once as efficient as SpaceX. So, if you basically say, okay, at a very abstract level, forget the rest of the government, Elon, go and fix NASA, right? The goal of NASA is to give us cool space shit. We feel like we're not getting enough cool space shit. You have $25 billion a year. Go and do cool space shit. I think you would get a lot more cool space shit under that principle. But one of the basic principles of kind of the California startup way of thinking is just to realize it's way easier to create a new NASA than it is to fix the old NASA. And that principle extends sort of around the government. Pero así como ese programa, el Plan Marshall, alcanzó también a otros países, quizás llegaron fondos también a países como Italia, que acababan de perder la guerra, ¿por qué no Argentina podría entrar en una lógica de ese tipo? Por supuesto, por ahí con proyectos más referidos a infraestructura o algunos que sean muy complementarios de este régimen de grandes inversiones que está planteando el gobierno. O, por ejemplo, hace un tiempo escribí una columna en La Voz del Interior referida a la posibilidad de una región centro ampliada. Bueno, eso implica todo lo que es trabajar la salida de la región centro hacia el Pacífico. Bueno, porque este programa no podría, por ejemplo, involucrar proyectos del tipo como los que una de las compañías de Elon Musk tiene, que es referido, por ejemplo, a un túnel que en una de esas pueda unir. En su momento el gobierno de Macri planteó esta iniciativa alrededor del túnel de Agua Negra. Bueno, en este contexto de un programa de reconstrucción o desarrollo como el que se está planteando con Gaza, perfectamente un proyecto de ese tipo podría entrar en el menú de proyectos en un marco de afinidad política del tipo como el que se está planteando hoy. Ahí ya no estamos hablando de un plano de todo lo que es un reseteo de la magnitud del que se está planteando con Gaza o del que ya se aplicó con el Plan Marshall en su oportunidad, donde no solo fue un reseteo a nivel del sistema económico. Por ejemplo, en Alemania tuvo que ver compartir monopolios que había en el plano, por ejemplo, de las industrias químicas que habían participado en su época de todo lo que era el régimen nazi, pero esa configuración fue mucho más profunda, tuvo que ver con la implantación de sistemas políticos nuevos, constituciones nuevas, regímenes de partidos políticos que se asemejaban más a los de Estados Unidos o Inglaterra. En este caso estoy hablando de otro enfoque que tiene que ver más bien con restaurar o reparar o refuncionalizar estructuras que más bien serían complementarias de todos estos proyectos privados que ha planteado el régimen de grandes inversiones, ese proyecto de Milei, pero que tienen tiempos que por ahí no coinciden con los tiempos de las necesidades
y de la ventana política que se abrió en este momento. A nosotros 10 años o 15 años nos quedan demasiado lejos. No hay forma de mantener una plataforma política sostenible cuando no hay resultados en el corto y en el mediano plazo. Sobre todo que tengan que ver con la víscera más sensible de todas, que es el bolsillo, como decía el general. En realidad hubo un momento en Argentina hace poco tiempo, no solo en Argentina, sino en el mundo, que tuvo que ver con la pandemia. Ahí hubo una ventana de oportunidad donde quizás había margen para hablar de un reseteo. Y, yendo más lejos en el tiempo, también en el 2001. Recordemos, en ese momento hasta se hablaba de una intervención de países escandinavos, un plan donde estaba dando vueltas el nombre del economista famoso Rüdiger Dorbusch y un montón de cosas de ese tipo. Las crisis profundas, un reseteo de la magnitud de la pandemia, abría esa ventana. Quizás con enfoques parecidos al que se está planteando en este momento con Gaza. Build, Operate and Transfer. Ahí escribí en su momento que en realidad fue más bien publicar una parte del libro mío que tuvo que ver con esa oportunidad que abría el coronavirus, que por supuesto ya con todo lo que ocurrió después está claro que Alberto Fernández, más que aprovecharla para lo que yo planteaba en esa columna, que era el sueño de Walt Disney, en ese momento planteó una metáfora que tenía que ver con ese gran proyecto de Walt Disney alrededor del Epcot Center. Bueno, Alberto Fernández estaba haciendo festicholas, madrugadas largas en Olivos. Es más, cuando hablo de restaurar, recomponer, refuncionalizar, estoy pensando en un lugar donde estuve hace poco, que es Detroit, a fines del año pasado, que fui para todo lo que tuvo que ver con el proceso electoral donde Trump volvió a ganar en 2024, que es ver una ciudad que en su momento fue la cuna de la primera modernidad, la industria automotriz, y bueno, han quedado un montón de esqueletos de todo ese proceso de desarrollo y de liderazgo que tuvo Detroit en su época. Fue la segunda ciudad más rica de Estados Unidos. Bueno, pues en este momento está viviendo una etapa de reconstrucción alrededor de proyectos como un centro de innovación que armó la empresa Ford, una inversión de $1.000 millones, cosas de ese tipo que son haciendo uso de instalaciones y de toda una refuncionalización que está viviendo una explosión de inversiones, que es un proceso que tiene las características de que estoy planteando acá. Es mixto, hay actores privados, pero también públicos. Envuelve al sector público. Algo que parece chocar con la filosofía de este gobierno, pero al final del día la política es como el fútbol, terminan mandando los resultados y ya vemos con Trump, más allá de estar hablando de la motosierra, de desmantelar programas, de bajar los impuestos, en simultáneo ello está planteando un plan de takeover de Gaza. Ambas cosas se dan a la par, vienen en tándem como las arañas que dicen que vienen de a dos. Si Milei tendrá el pragmatismo para encarar y poner sobre la mesa cuestiones de este tipo que parecen una contradicción, pero bueno, la política es el mundo de las contradicciones y Trump ha planteado objetivos, cuestiones políticas y propuestas que también suenan contradictorias, que por supuesto combinarán, en su momento la maquillarán y le pondrán un fronting más del sector privado,
pero no deja de ser lo de Gaza un proyecto de intervención y que tiene que ver con la filosofía de esos programas de desarrollo por ahí que plantearon las grandes potencias occidentales cuando terminó la guerra. Veremos cómo se mueve la pelota en los próximos días, pero hay una realidad. Privatizaciones que apareció. Lo de IMSA, 25 millones, 3 pizzas. Ahora Milei lanzó por decreto la privatización del Belgrano Cargas. ¿Qué interesados tendrá? Hablan de Techin, pero ¿qué plata está involucrada ahí? Después, Vaca Muerta que tiene sus tiempos y el régimen de grandes inversiones hasta ahora, los anuncios que hubo más bien parecen anuncios que fueron encuadrados, inversiones que están haciendo las compañías regularmente que han sido encuadradas dentro de este régimen, pero no apareció nada equivalente a lo que mencioné recién, por ejemplo, ese programa de Ford, donde estuve en ese edificio, $1.000 millones cantantes y sonantes que en esta visita de 2024 estaba el edificio cuando estuve en 2016 con el proceso electoral que ganó Trump por primera vez, todo mi viaje del Medio Oeste, ese edificio no estaba. En 8 años los 1.000 palos aparecieron, las efectividades conducentes están ahí. ¿Es plata de un actor privado? Sí, pero viendo todo el proceso, inclusive el Consejo de Desarrollo y de Reconversión de Detroit tiene la mano y está moldeado por todo lo que es las autoridades políticas, el gobierno y en definitiva las instituciones estatales. Para terminar donde empecé, está claro que con el certificado de ébola, fiebre amarilla o peste bubónica del Fondo Monetario no se puede desarrollar un país y no se puede crecer. Bueno, pues este gobierno, y no sé, quizás sea el otro, el próximo que venga, va a tener que tener estas cosas en cuenta en su libreto. Suenan viejas, pero bueno, lo que planteó Trump respecto a Gaza es tan viejo como el Plan Marshall, la iniciativa. Al final del día no se trata de nuevo o de viejo, sino de lo que termina dando resultado. Como decía el doctor Vilardo, patear los penales fuerte y al medio. Bueno, queridos amigos, a terminar el domingo con una horita de yoga y bueno, a prepararse para el calor que parece que vamos a tener otro domo. Hablan de 40 grados, pero bueno, que se venga el domo, el Principito y todo lo que tenga que venir, a ponerle buena cara. Buena semana, prepararse para el carnaval, ¿ah? A mover un poquito y aflojar la cintura.